Los estados financieros ya son la parte final de todo el proceso contable. Recuerdan que teníamos una definición de contabilidad que decía presenta toda la información financiera de la empresa. Bueno, aquí es donde termina todo ese proceso, ¿no? Y vamos a ver algunos conceptos, unas definiciones de lo que es un estado financiero, ¿ya? Para poder entender. Luego tenemos una práctica ya resuelta y tres por resolver, ¿ya? Y cuando terminemos el avance, lo que vamos a hacer es resolver esas prácticas. Algo que tenemos que entender es que el estado financiero es la parte final del proceso contable, ¿ya? No así de toda la contabilidad, porque la contabilidad va a terminar en la auditoría de estados financieros. Entonces, un estado financiero, al hacerse la contabilidad en función a normas contables, es una declaración de lo que se cree que es cierto expresado en términos monetarios del funcionamiento de una empresa. Por eso nos dice que un estado financiero es una declaración de lo que se cree que es cierto expresado en términos monetarios. Toda la información que presenta un estado financiero es cierto y está expresado en unidades monetarias de curso legal en nuestro país. Tenemos el boliviano en nuestro caso, entonces todos los estados financieros van a estar elaborados en moneda nacional. Hay que también considerar que los estados financieros por norma legal se realizan una vez terminado el periodo fiscal. No es al finalizar, sino se elaboran una vez terminado el periodo fiscal. ¿Qué significa eso? Que si el periodo fiscal de las empresas comerciales, las cuales estamos haciendo, terminan el 31 de diciembre, significa que el estado financiero va a estar elaborado posterior al 31 de diciembre. Normalmente se realiza estos estados financieros al finalizar o dentro de los 120 días posteriores al cierre de la gestión fiscal, ¿no? Entonces, 120 días después del cierre de la gestión fiscal. Eh, estos estados financieros tienen que estar presentados de forma razonable. ¿Qué significa eso? Que tiene que ser real, ¿cierto? Y tiene que representar todo lo que concierne a la empresa, ¿ya? Entonces, tomaremos en cuenta también que estos estados financieros están elaborados en función a normas legales y normas técnicas, ¿no? Ahora, ¿por qué se dice que se tiene que presentar 120 días posteriores al cierre de la gestión fiscal? Porque hay un impuesto que se debe pagar, el impuesto a las utilidades de las empresas, ¿no? Y este estado financiero es la base para calcular el IVA. Si tú no elaboras los estados financieros, difícilmente vas a poder calcular este IVA, ¿no? Entonces, por eso se tiene un plazo de 120 días, ¿ya? Por ejemplo, para hacer el tema de las actualizaciones en el tema de fondo de empresa, 30 días más te dan, ¿no? Un mes más, para que tú puedas actualizar posterior al cierre de la gestión fiscal, ¿ya? Entonces, eso vamos a ir viendo mientras acepto a su compañero. Luego, también se puede decir que los estados financieros, al no ser solamente uno, son 5 documentos, se dice que es un conjunto de documentos. Creo que tengo más allá de la presentación los nombres de los estados financieros, pero son el balance general, el estado de resultados, el estado de evolución del patrimonio, el estado de flujo de efectivo y las notas a los estados financieros. Hoy vamos a aprender los dos principales y mañana vamos a elaborar los otros dos. Entonces, los estados financieros se consideran un conjunto de documentos contables, ya les mencioné los 5, que presentan de forma resumida, en función, como decíamos aquí, en función a las normas técnicas y legales, todo lo que ha ocurrido en la empresa. Estas
Este conjunto de documentos es de aceptación en nuestro país, por eso también está dentro de lo que se implica las normas legales. Nos sirven para proporcionar información, ya sea para la gerencia o para instituciones que no tienen nada que ver con la administración, pero sí con la fiscalización o el control, ¿no? Por ejemplo, Fundempresa no tiene nada que ver con nosotros, el Servicio de Impuestos Nacionales no tiene que ver nada que ver con la empresa como tal, sino son entidades que regulan o fiscalizan, ¿no? Entonces, todo esos, eh, para eso nos sirven los estados financieros. Además de que sirven de base para la toma de decisiones, hay algo que se tiene que tomar aquí a más relevancia, que algo no lo habíamos visto, lo que es la situación financiera y patrimonial. ¿Cuánto de dinero hubo en la empresa? ¿Cuál fue el movimiento y cómo ha sido la evolución del aporte mismo de los socios? En estos estados financieros vamos a ver cuál ha sido el movimiento financiero y cuál ha sido el crecimiento del aporte que se ha realizado al inicio de un determinado periodo. Todos estos estados financieros, repito, son elaborados posterior al cierre de la gestión fiscal. A esto es lo que decíamos, ¿no? Presentan información para usuarios externos, no solo internos. Eh, También sirve como prueba, parte de lo que decíamos al inicio de la contabilidad, que sirve como prueba, ¿ya? En este caso, es una prueba, es un instrumento al cual la gerencia puede informar sobre la responsabilidad que tiene tanto el que administra con los propietarios. Por ejemplo, tú que eres dueño, ¿no? O un grupo de ustedes que quiere crear su empresa, no va a ser pues quien va a elaborar los estados financieros, ¿no? Para eso está el que elabora los estados financieros, es el contador, eso ya lo dijimos, ¿no? Pero si tú eres el gerente de esa empresa, ¿no? En teoría, dentro de tus cálculos, dentro de tus previsiones, en función a los ingresos que has tenido y a los gastos que se han realizado, puedes suponer que hubo una utilidad, ¿no? Todo gerente es contratado para que la empresa tenga utilidad. Pero como tú no eres el que está haciendo todo el día a día lo que son los estados financieros, la pregunta es ¿cuánto es esta utilidad? O si has tenido utilidad, porque puede ser que no tengas utilidad y que en cambio tengas pérdidas, ¿no? Esto si tú eres el gerente. Pero ¿qué pasa si tú eres el que ha aportado el capital, simplemente el que ha aportado el capital? Entonces, con estos estados financieros vas a poder ver cuál ha sido el rendimiento de la empresa y quién es el responsable de que haya utilidad o pérdida dentro de una empresa, es el gerente. Entonces vas a poder controlar por este medio a tu gerente. De nada sirve que tengas un amigo de gerente, pero que al final no te proporcione utilidades, ¿no? Entonces, unos estados financieros sirven para determinar no solo la información financiera, sino patrimonial, sino también la información económica que está relacionado con esto que es la utilidad. Si en algún momento hubiese que entrar en algún procedimiento fiscal o jurídico, los estados financieros son como declaraciones juradas que certifican el movimiento de los recursos o de los importes monetarios de las transacciones financieras de la empresa ante las instancias correspondientes. Por eso decíamos que puede ser considerado como instrumento de prueba. No siempre va a ocurrir que tengas utilidad. En otras que tengas pérdidas, si todos los años tienes pérdidas, ¿ya? Y tú has aportado con el 50% y tu otro socio ha aportado el 50%, estos estados financieros, ¿ya?
ya no vas a poder recuperar tus aportes iniciales de un determinado 50%, vamos a ver que es medio millón, ¿no? Y el otro ha aportado otros medio millón. Gracias a los estados financieros vas a poder decir ahora, con las pérdidas, cuánto te corresponde recuperar de todo lo que has invertido, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si por algún motivo, por ejemplo, un, un acontecimiento reciente que hubo en el país relacionado con el mal manejo de la empresa, es lo que ha pasado con eh, SAPSA? SAPSA es, ¿no? De los aeropuertos. Entonces, por ejemplo, esa empresa ya tenía pérdidas acumuladas durante varias gestiones, ¿no? Habla aproximadamente de los últimos 20 años, ¿ya? Eso significa que el año 2002 ya ha empezado a tener problemas, ¿no? O sea, puedes creer que durante 20 años las personas que han estado encargados de la administración, todos ellos conocían los estados financieros. Los estados financieros te dicen si has tenido utilidad o si has tenido pérdida. Durante esos 20 años, ¿qué significa eso? Que no hubo una persona capaz de diseñar un plan para que exista utilidades. Y el gobierno, como siempre ha pasado, independientemente del color político que tenga, y más cuando es el socialismo, ¿qué hace? Elimina esta empresa y crea otra. El problema está en que cuando uno elimina, las obligaciones igual se tienen que liquidar, ¿ya? ¿Y las obligaciones dónde están? En el pasivo. En el pasivo está todo lo que tenemos por pagar. Entonces, por más que elimines, ¿ya? Por más que elimines, eh, tienes que hacer la liquidación de todas tus obligaciones. ¿De qué sirve eliminar una empresa si igual las obligaciones van a quedar, ¿no? Existe un procedimiento por el cual es conveniente declararlo en quiebra o cerrar una empresa, pero igual las obligaciones no desaparecen, ¿ya? Recuerdan que les decía la responsabilidad es limitada o ilimitada, ¿ya? Vamos a borrar esto. Está. Decíamos lo que son de las responsabilidades limitadas, ¿ya? Yo decía que era mucho mejor constituir sociedades de responsabilidad limitada, aunque vayas a compartir la utilidad. ¿Qué pasa cuando una empresa tiene pérdida? ¿Eso qué significa? Que tiene deuda. Si tú aportaste tus medio millón, ¿ya? Tú aportaste tu medio millón, si tu deuda pasa esto, no la vas a recuperar. Si fuese una empresa unipersonal, si tu patrimonio, tu deuda ha sido esto, no, perdón, si tu aporte ha sido a la empresa medio millón y tu deuda es 1.200.000, ¿ya? Y si dentro de esto es una deuda impositiva, ¿no? Especialmente la impositiva se considera aquí, tu patrimonio personal puede afectar estos 1.200.000, ¿no? Por eso decía que era mucho mejor una responsabilidad limitada. Eso en el caso de que tengas pérdidas. Obviamente, si tienes utilidades, lo que se genera es que todo el beneficio va a ir para ti, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado al momento de interpretar estos estados financieros, ¿ya? El último tema, en realidad, son interpretación de los estados financieros, ¿ya? Pero nosotros nos vamos a quedar aquí en tratar de conocer la importancia y la relevancia de los estados financieros. ¿Qué muestra? El cómo ha sido el manejo de la información financiera y además cómo ha rendido el encargado de la empresa. Porque tú no vas a estar ahí todos los días, a no ser que sea una microempresa. Pero la idea de toda persona que crea una empresa es que la empresa funcione independientemente de la persona, ¿no? Para eso se contrata personal especializado que va a realizar ese trabajo. Entonces, ¿cómo lo vas a controlar? Le vas a decir, a ver, me he perdido un mes, mostrame todos los ingresos y todos los gastos del mes.
No, le vas a pedir un reporte de los ingresos de ese periodo, ¿no? Y la contabilidad del paquete contable, el sistema contable, te proporciona esa información, ¿ya? Se dice que debe ser útil, oportuna y confiable, ¿no? Todo lo que ya habíamos hablado. Está en función al marco legal, técnico vigente y otros aspectos relativos a la empresa. Esto ya, ¿no? Y esto es lo importante que quiero explicar. Estos son los 5 estados, ¿ya? El balance general, el estado de resultado, el estado de evolución del patrimonio y el estado de flujo de efectivo. Por lo general, quien se elabora primero es esto, ¿ya? Primero en elaborarse es esto, el estado de resultados. Luego, por lo general, se elabora esto. Luego, se puede elaborar esto o esto. Ya es indistinto. En cualquier orden puedo hacer, ¿no? Y por último, el que elaboro es las notas a los estados financieros. No puedo empezar por estado de flujo de efectivo, luego hacer las notas, luego el estado. No. Estos dos, el flujo de efectivo y el estado de evolución del patrimonio, una vez que ya tengo estos dos, puedo elaborar. Pero no así empezar. Si bien aquí ustedes pueden ver, ¿ya? Aquí la flecha está en ambos. ¿Por qué? Porque la utilidad que tú determinas aquí, ¿ya? Tiene que ir justo aquí al patrimonio, ¿no? Todo el movimiento que hubo en esto, todo el movimiento que hubo en patrimonio, se realiza en el estado de evolución del patrimonio, ¿ya? Solo se analiza cuentas de patrimonio, ¿ya? Luego vamos a hablar de lo que tiene cada uno. Entonces, para elaborar esto, hay algo que yo necesito, la utilidad de la gestión o el resultado de la gestión, ¿no? Entonces, si yo no he elaborado mi estado de resultados, no puedo hacer mi estado de evolución del patrimonio, porque este resultado va a ir a afectar aquí al patrimonio y también va a afectar a lo que voy a analizar en el estado de evolución del patrimonio. Ahora, dentro de esto, del flujo de efectivo, si bien no tiene relación, simplemente dice que va a afectar a los activos, ¿ya? Especialmente a los activos corrientes, su nombre lo dice, estado de flujo de efectivo. En otras palabras, nos va a mostrar el movimiento del efectivo. No nos va a decir exactamente en qué hemos gastado, sino en qué tipo de actividad hemos gastado. Si es una actividad de operación, de inversión o de financiamiento. Si yo al inicio de la gestión, al inicio tenía 20,000, ¿ya? Y ahora tengo 50,000 en efectivo, ¿ya? La pregunta es, ¿cómo ha pasado de 20,000 a 50,000? Obviamente hubo ventas, compras, todo. Pero, ¿cómo se ha destinado este dinero? ¿Cómo es que ha aumentado? ¿Por una actividad de operación? O sea, una operación normal, que es la actividad de la empresa, compra-venta. ¿Lo hemos destinado a inversión o nos hemos prestado? De algún lugar tiene que haber venido lo que es el dinero, ¿no? Entonces, ese uso, ese movimiento de efectivo nos genera el estado de flujo de efectivo. Y obviamente el saldo final, ¿ah? Este saldo final pues, se va a expresar en la cuenta caja. O si tuvieses alguna otra cuenta llamada disponibilidades, también suele funcionar ahí, ¿ya? Pero, por eso es que está interrelacionado, o sea, no puedo elaborar uno. Ahora, si hay alguno de estos, en estos 4 que he mencionado, algo que no está muy claro, entonces se lo expresa en las notas a los estados financieros.
es una explicación de todo lo que ocurre en los demás estados financieros. Por ejemplo, el que generalmente se usa más, ¿no?, como ejemplo para las notas, es por ejemplo la cuenta bancos, ¿no? Esa es la cuenta bancos. Yo tengo en el Nacional, en el Unión, en el FIE, en el Sol, en el BCP. O sea, puedo tener casi cuenta en todos los bancos, por decir. En mi balance no va a aparecer pues esta cuenta, esta cuenta, esta cuenta. O sea, no va a aparecer todos los bancos, sino simplemente va a aparecer en la cuenta bancos, ¿no? Aquí en activos corrientes yo voy a tener una cuentita bancos. Vamos a suponer que es 1.000.000. 1.000.000 de bolívares. Y al su ladito voy a poner nota número 1, ¿ya? Y en estas notas a los estados financieros voy a decir, la cuenta bancos está compuesto por las siguientes cuentas corrientes. Banco Nacional, por decir 10.000. Banco Unión, 500.000, por decir, ¿no? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy explicando qué significa esta cuenta bancos, porque en contabilidad no voy a encontrar los 1.000.000, porque está separado por diferentes bancos. Lo mismo sucede con las cuentas por cobrar. Por decir, he vendido a la empresa, por decir, no sé, el Hipermaxi, ¿no? Después, ¿qué más tenemos? El IC Norte. Después al señor A, B o a la empresa 1, 2, así. Tengo cuentas por cobrar. Pero cuando yo ponga aquí en mi balance cuentas por cobrar, solo va a aparecer pues el total de esto, ¿no? Y al ladito va a aparecer la nota 2, por decir. Y va a aparecer toda la explicación de los que componen esta cuenta. Si no, un estado financiero sería realmente largo, ¿ya? Entonces, para que no ocurra eso, se elabora estas notas a los estados financieros. Entonces, el balance general, ¿ya? El primero, o sea, si bien se empieza por los balances general, no es el primero que se elabora, ya les dije, primero se elabora el estado de resultados. Pero cuando se trata de explicar, siempre se explica primero el balance general. ¿Por qué? Porque se podría decir que es la continuación del balance de apertura. O sea, tiene la misma estructura, ¿ya? Solo que ahora se llama balance general. ¿De acuerdo? Se llamaba balance de apertura al inicio, ahora se llama balance general. Es un estado que muestra los saldos, se podría decir, y la situación financiera y patrimonial de la empresa. No muestra el movimiento, no muestra el antes y el después, sino muestra a hoy, es así, o a la fecha que tú le pongas, ¿no? Por ejemplo, en el balance de apertura pusimos la fecha en que se ha creado la empresa. Entonces, por eso se dice que proporciona información sobre la situación financiera y patrimonial. Repito, a una fecha determinada. Está compuesto, al igual que en el balance de apertura, activo, pasivo y patrimonio. También se le conoce con el nombre de estado de situación financiera o posición financiera, ¿no? Aquí podemos ver, aquí dice estado de situación o posición financiera. Financieramente, ¿cómo está? ¿Dónde ha invertido el dinero? ¿Cuál es la relación deuda? Las cuentas por cobrar versus las cuentas por pagar. ¿Cuál es la relación deuda-patrimonio? ¿Ya? O sea, pasivo-patrimonio. El dinero que ha sido obtenido a través del pasivo y el patrimonio, ¿dónde está invertido? Eso proporciona el balance general, ¿ya?
¿Por qué se dice que es una situación financiera? ¿Por qué se dice que proporciona información sobre la situación financiera? Porque tiene que ver con la liquidez. ¿Tiene dinero efectivo o tiene deudas a corto plazo? Luego también, ¿qué tan solvente es? ¿Puede pagar su deuda? Una cosa es que tenga y otra cosa es que pueda pagar, ¿no? Entonces, tiene que buscar que tenga una capacidad de pago, o sea, que pueda pagar en el caso de que surja un imprevisto, la empresa pueda pagar lo que debe. Y se dice solvente cuando tiene la capacidad de poder contraer nuevas obligaciones. Eso me lo va a mostrar el balance general. Me va a decir, tengo efectivo, dinero para pagar, o tengo dinero pero lo tengo invertido en cosas a corto plazo, por ejemplo, inventarios, ¿no? Mercadería puedo tener. ¿Existe la posibilidad de pagar? Sí. Luego está lo que es la situación patrimonial, que tiene que ver con el capital. Esto, la situación financiera prácticamente tiene que ver con el eh, activo corriente y pasivo a corto plazo. También se analiza el largo plazo, pero por lo general se hacen énfasis en esas cosas. Mientras que en la situación patrimonial tiene que ver cómo ha sido financiado todo lo que tiene la empresa. Es por financiamiento propio, ¿eh? O sea, puede ser propio, que ese es el capital, o por deuda al banco. Y eso es financiamiento externo, ¿no? Entonces, eso también tengo que analizar viendo mi balance general. Entonces, por más que se elabore primero el estado de resultados, siempre se empieza a explicar lo que es el balance general. ¿Y cómo es la composición del balance general? Ya lo habíamos visto en el balance de apertura, ¿no? Lo que es activo se divide en activo corriente y el activo no corriente. Aquí tenemos dividido lo que es el pasivo y el patrimonio. El pasivo a corto plazo y a largo plazo. O pasivo corriente y pasivo no corriente, ¿no? Y lo que es patrimonio. En activos, ¿qué están? Todo lo que tiene la empresa como bien o derecho, ¿no? Aquí podemos contar caja, bancos, cuentas por cobrar, inventarios, activos fijos, inversiones, otros activos. En pasivo a corto plazo, las cuentas por pagar, los gastos por pagar, eh, los préstamos bancarios, eso puede estar en el pasivo a largo plazo, y en el patrimonio el capital y especialmente los resultados acumulados. ¿No? Eso vamos a ver. Como podrán ver aquí dice al 31 de diciembre del 2014, expresado en bolivianos. Es un ejemplo nada más. Ya. Lo he sacado de otro lado, pero no por el hecho que esté desactualizado, la estructura cambia, ¿no? Esto es el balance general, similar al balance de apertura. El estado de resultados, en cambio, es un estado que muestra el movimiento dentro de un periodo, ¿ya? Si el balance general proporcionaba a una fecha determinada, el estado de resultados muestra información del al, por decir, del 1 de enero del 2021 al 31 de diciembre del 2021. El estado de resultados muestra el movimiento que ha ocurrido en la empresa durante un determinado periodo. ¿Y qué muestra? El resultado de este periodo. Si estoy diciendo del 1 de enero del 2021 al 31 de diciembre del 2021, yo quiero saber cuál ha sido el resultado. Y para conocer esto, ¿qué tengo que hacer?
conocer cuánto ha sido mis ingresos y cuánto mis gastos. Estos gastos pueden ser operativos o no operativos. ¿Qué significa eso? Gastos operativos son aquellos gastos que tienen relación con el funcionamiento de la empresa. Los no operativos son aquellos que no tienen relación con el funcionamiento normal de la empresa. Por eso es importante al momento de crear tu empresa la actividad, ¿no? Entonces, todo ese movimiento nos muestra el estado del resultado. La rentabilidad, ¿qué es? Nada más que la capacidad de generar utilidades. El resultado de operaciones es la diferencia entre el ingreso y el gasto dentro de un determinado periodo. ¿Por qué se dice resultado? Porque este resultado puede ser positivo o puede ser negativo. Si es positivo es utilidad y si es negativo es pérdida. ¿Ya? Y la composición, aquí podemos ver ingresos. Todo lo que está relacionado a las ventas. Un momentito, por favor. Les decía que el estado de resultados muestra de un periodo a un periodo. Aquí dice por la gestión 2014. Por lo general es del año, ¿no? Aquí ponemos una fecha, la fecha de inicio, aquí la fecha de inicio, aquí la fecha final, ¿no? Y lo mismo de siempre expresado en moneda. Teníamos las ventas, todo lo que está relacionado a las ventas, ¿no? Los recargos, los descuentos y las devoluciones. Todo. Luego, si se fijan aquí, tiene dos cosas, ¿no? Primero están los costos. Dentro está todo lo que está relacionado a las compras. Aquí podemos decir recargos, descuentos, devoluciones en compras. Y dentro de lo que es gasto, todo lo que se necesita para operar. Por eso aquí vemos políticas de crédito, programas de ventas, costos de producción. Bueno, en nuestro caso no hemos visto costos de producción. Seguramente ustedes tienen una materia relacionada a costos de producción para calcular cuánto les ha costado un determinado artículo. Los gastos tienen que ver con gastos de administración, de comercialización, financieros y, importante, lo que es la gestión tributaria. Luego, debajo de esto también suele aparecer lo que son los otros ingresos u otros gastos. Por ejemplo, tu actividad es venta de prendas de vestir. Por algún motivo, ¿ya? Has tenido algún otro ingreso. ¿Ya? Por ejemplo, tenías bastante efectivo y has prestado, ¿no? Y tienes por concepto de intereses. Estos intereses ganados no tienen nada que ver con prendas de vestir. Has prestado dinero porque te sobraba, digamos. Como no tiene nada que ver con tu actividad principal, que es venta de prendas de vestir, entonces va a ir a otros ingresos. Por decir, te has hecho multar, no sé, por no cumplir unas normas, te has hecho multar por la alcaldía, ¿no? Tienes gastos, multas y sanciones. Multas. Esa es la cuenta a la cual has registrado. ¿Tiene que ver con el normal funcionamiento de la empresa? No, entonces va a ir en la parte de otros gastos, ¿no? Y de esa forma está constituido el estado de resultado. Adicional a esto, también se le suele calcular algunas obligaciones que tiene la empresa, como es el caso de pagar el impuesto a las utilidades de las empresas siempre y cuando haya utilidad, y también de generar una reserva para posteriores situaciones, ¿no? Conocido también como reserva legal. Eso lo vamos a ver en la práctica.
Entonces, este es el funcionamiento, es cómo se elabora, cómo se presenta un estado de resultados. Luego tenemos el estado de evolución del patrimonio. También es un estado dinámico que nos dice cómo ha sido el movimiento, pero aquí solo del patrimonio. Puede ser por el capital social, las reservas o los resultados acumulados. Por ejemplo, has creado una reserva para algo, está aquí, y si ha habido resultados de gestiones anteriores, ¿cómo ha modificado? El resultado de la gestión del año pasado pasa a ser resultado acumulado, ¿no? Entonces, todo eso, ese movimiento se va registrando en un estado. Podemos ver el patrimonio al inicio de la gestión, toda la variación que existe durante el patrimonio, durante la gestión, perdón, y al finalizar cómo queda tu estado financiero, cómo queda tu patrimonio. En otras palabras, análisis solo del patrimonio. Y no es un estado que muestra la situación al finalizar el periodo, sino te dice del y al igual que el estado de resultados. Este estado es relativamente fácil, pero se necesitan los datos al inicio del periodo. Y finalmente tenemos el estado más bonito que a mí personalmente me gusta, que es el estado de flujo de efectivo. Esto, al igual que los otros dos estados, también se tiene que expresar del y al, ¿no? También es dinámico porque trata de mostrarnos cuál ha sido el movimiento del efectivo. Y para ello, dice, agrupa en tres tipos: en actividades de operación, inversión y financiamiento. Actividades de inversión, ¿ya? Todo lo que ha afectado los movimientos en activo corriente y pasivo corriente. Inversión, todo lo que tiene que ver con activo no corriente. Financiamiento con pasivo no corriente o largo plazo y también con lo que es el patrimonio, ¿no? De esa manera se representan los movimientos que existen. Por eso podemos ver flujos de efectivo por cobros y pagos operativos. Esto de operativo tiene que ver con el normal desenvolvimiento de la empresa. Con el normal funcionamiento. Los de inversión habíamos dicho que era con activos no corrientes. ¿Cuáles son? Activo fijo, lo que son los activos diferidos y lo que son las inversiones como tal. Y los financiamientos son pasivo a largo plazo o pasivo no corriente y patrimonio. Entonces nos dice cómo es el movimiento dentro de todo lo que se puede ver durante una gestión. Fue por actividades que tienen que ver con el normal funcionamiento de la empresa, que se encuentra expresado en activo corriente y pasivo corriente. Hemos destinado dinero a la inversión de activos, o de repente hemos hecho un proceso de desinversión vendiendo todos nuestros activos. Nos hemos financiado a través de deuda bancaria o emitiendo algún bono o aumentando capital. Hemos distribuido dividendos, no hemos distribuido dividendos, hemos aumentado el capital. Todo lo relacionado con eso está en las actividades de financiación. Entonces aquí podemos ver el aumento o la disminución durante toda esta gestión, se le suma a lo que había al inicio y me da el resultado del final. Este nos va a proporcionar lo que es el saldo final de efectivo. Esto es bonito, existe dos formas de hacer, el que a mí me gusta elaborar es el método indirecto. Y finalmente tenemos los estados, las notas a los estados financieros. ¿Qué es esto? Simplemente es una explicación de algún punto de los anteriores balances. Por eso dice, constituye información adicional a los 4 anteriores estados financieros. Son
descriptivos, narrativas, y también a detalle pueden estar expresados en cuadritos. ¿Qué tiene que tener? Identificación de la empresa, tal como tenían el balance de apertura, y vamos a ver cómo se elabora el balance general, el estado de resultados, el estado de evolución del patrimonio, el estado de flujo de efectivo. Tiene que tener la identificación. Tiene que hablar sobre temas de constitución legal y naturaleza de la empresa. Tiene que tener eso. Bases contables y criterios de evaluación de empleados. Bases contables, esto está en función a las normas contables. ¿Cómo han sido evaluados? También tiene que tener en función a normas contables y legales. ¿Cómo se han elaborado durante el periodo que se está elaborando el estado financiero? Luego viene lo que son la composición por rubros. Activo, pasivo, esas cosas. Luego viene lo que son las restricciones determinadas en el balance. Alguna otra cosa que se pueda tener énfasis, hay que informar en el balance está, pero que hay que especificar en las notas a los estados financieros. Algún hecho posterior que tiene que ver, por decir, en el balance aparece un dato, pero que pasado unos 2 días se ha regularizado, por decir, una deuda, se tiene que informar eso. Por decir, hemos dicho en las cuentas malas, por decir, no nos había pagado 1.000.000 de bolivianos. Ya lo habíamos considerado como pérdida irrecuperable, o sea, esa deuda no lo vamos a recuperar, por decir. Pero nos paga después de 6 días de que ha finalizado el periodo contable, ¿no? No lo podemos registrar en el periodo correspondiente. No podemos decir que ha habido ingresos, ya se ha pagado la deuda en la gestión 2021, ¿no? Entonces esas cositas hay que explicarlos en hechos posteriores. Y cuando exista inflación, bueno, no es nuestro caso, ya, no tenemos inflación, pero si hubiese, también tiene que ir expresado aquí. Luego hay algunas cosas como posición neta de cambio y algunas otras cositas. ¿Ya? Entonces, eso es de manera general lo que son los estados financieros. Pero para que esto se entienda, no hay mejor forma de aprender que mediante una práctica, porque este bla bla está bien para alguien que está estudiando teoría, pero a nosotros nos interesa saber cómo se elabora este balance general, cómo se elabora el estado de resultados. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer es ir a la práctica. ¿Ya? Ustedes tienen en plataforma la práctica y su resolución. Iba a ponerlo aquí mismo la resolución, pero las diapositivas iban a ser demasiado pequeñas, es por eso que les he mandado en PDF. Aquí ustedes tienen, ya, 4 prácticas son en realidad, ¿no? Aquí tenemos una, aquí tenemos otra, la 3 y finalmente la 4. ¿No? Esto con el fin de uniformar los saldos, ¿ya? Porque si hacemos en función a la práctica que tienen ustedes, de repente hay importes que no igualen, ¿no? Entonces, esta para empezar ya está resuelta. Ya, ustedes tienen un archivo que dice práctica resuelta. ¿Ya? Vamos a trabajar con ambos. ¿Qué nos dice que es una empresa que se ha creado? Bueno, estos son los saldos ajustados, por si acaso. ¿Quién presenta? Saldos ajustados del 1 de enero al 31 de diciembre del 2021. ¿Qué nos está pidiendo? Elaborar hoja de trabajo. Algo que también aparece aquí es que esto está sin importe, ¿no? Lo que es el capital social. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Esto es un activo, clasificar, ¿no? Una vez clasificado, ya es fácil determinar si va al debe o si va al haber. Cuentas por cobrar, activo. Impuesto a las transacciones por pagar, pasivo. Préstamos por cobrar, activo. Utilidades de gestiones anteriores, como está con positivo, patrimonio.
hipotecas por pagar pasivo, material de escritorio activo, y así. Tengo 36 cuentas, ¿no? Y ahora tengo que elaborar estados financieros. Para ser más exactos, lo que me está pidiendo es elaborar el estado de resultados y el balance general. Y son estas cuentas las que me van a ayudar a resolver el ejercicio. Entonces, ya que ustedes tienen que tenerlo a mano, ¿ya? Primero, para ayudarme voy a hacer mi hoja de trabajo, ¿no? Se supone que antes de esto yo tenía varias columnas todavía, ¿no? Como ya tengo saldos ajustados, voy a partir elaborando mis eh, saldos ajustados simplemente. Aquí más antes de saldos ajustados estaban los ajustes, simplemente saldos, las sumas, ¿no? Había 4 columnas más todavía aquí. Sí, 6 columnas más, perdón. Lo que es ajustes, saldos y las sumas. Por eso se dice que existe hojas de 14, 12 y 10 columnas. En este caso, como ya me presenta saldos ajustados, yo voy a continuar a partir de aquí. Primero, yo tenía el importe de caja. Sé que es un activo, va en el deudor. Voy a poner en la columna de balance general como activo. Esto simplemente me está sirviendo para poder distribuir cuentas por cobrar, saldo deudor, activo, impuesto a las transacciones pasivo, perdón, pasivo, y ver en la columna pasivo patrimonial. ¿Se dan cuenta? No hay nada. Si no es cuenta de resultado, entonces no aparece ni en gasto ni en ingreso. Luego tengo préstamos por cobrar. Todo lo que es por cobrar es activo. Entonces voy a tener aquí. ¿Por qué estoy empezando por saldos ajustados y no directamente aquí? Por una sencilla razón. Por esto. Si yo hago a este lado, no va a cuadrar. Esta suma no cuadra, ¿se fijan? ¿Se acuerdan? Esta suma no cuadraba. Entonces, yo necesito necesariamente hacer mis saldos ajustados. Utilidad de gestiones anteriores. Todo lo que es utilidad anterior está con signo positivo, va en el acreedor o en el haber. Y es patrimonio. Hipotecas por pagar, pasivo, en pasivo. Material de escritorio, activo. Seguros, gasto. Descuentos en compras. Si las compras es un gasto y me han dado un descuento, entonces es un ingreso. Lo voy anotando y así voy realizando de todo, ¿no? Y voy a tener una suma donde me va a faltar 24,000. Si yo le pongo los 24,000, entonces esta suma me tiene que cuadrar. El debe y el haber en los saldos tiene que ser el mismo importe, y no así en estos otros dos. Entonces, una vez que ya he calculado el capital social, ya sé que es cuenta de patrimonio, entonces lo anoto. Esta hoja simplemente es para recordar la utilidad que tiene lo que son las hojas de trabajo. Ahora voy a proceder a elaborar mi estado de resultados. Les decía hace ratos que el primero en elaborarse es el estado de resultados, ¿no? Siempre va a tener aquí lo que es la descripción o la identificación de la empresa. El nombre, la ubicación, el NIT, por si acaso no es un NIT válido, dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, ¿no? Cochabamba, Bolivia. Luego va a estar el estado de resultados, el nombre, y les decía, aquí siempre va a venir del al, ¿no? Del 1 de enero al 31 de diciembre, del año que estás elaborando. Ahora, si tú has creado tu empresa por decir, el 5 de mayo del 2021, dirás, pues, del 5 de mayo al 31 de diciembre del 2021. Si has creado en septiembre, desde el 2 de septiembre, por decir, al 31 de diciembre. Si has creado en diciembre, dirás del 15 de diciembre al 31 de diciembre, ¿no? Al final,
Esto va a expresar el periodo, ¿ya? Cuando ya es una empresa en marcha, se elabora por 12 meses. Ahora, ¿qué pasa si, al contrario, no has creado esta fecha, has cerrado, por decir, el 15 de octubre del 2021, ¿no? O sea, has cerrado tu empresa. ¿Qué va a ser? Del 1 de enero al 15 de octubre del 2021, ¿no? El 15 de octubre has decidido dar de baja, cerrar tu empresa, ¿no? Ante todas las instancias legales, obviamente. Entonces, tu estado financiero será al 15 de octubre del 2020. Esas son las dos opciones que se puede presentar. Decíamos que siempre se empezaba con las ventas. Entonces, voy a determinar las ventas netas primero. O ingresos netos, si quieren. Se dice ventas por el tema de que es una empresa comercial y la cuenta que se maneja son ingresos. ¿Qué va a formar parte ahí? Las ventas, le voy a sumar los recargos en ventas y voy a restar las devoluciones en ventas, ¿no? ¿Y de dónde voy a traer esto? De mi hoja de trabajo, ¿ya? Voy a ir aquí, donde tengo ventas, a ver dónde está, ventas, ingreso, 72,000. Recargo en ventas es un ingreso. Y tengo descuento en ventas seguro por algún lado como gasto. Ah, no lo encuentro. Creo que está más abajo, dicen devolución en ventas, dice. Ah, devolución era. Sí, ¿Qué el número? 32. 32, ¿no? Aquí está como gasto, ¿no? Si me fijo, esas tres cuentas, ¿ya?, se han ido a formar parte de mis gastos netos, de mis ventas netas, ¿no? Ah, devolución, yo descuento en ventas estaba buscando, ¿no? Entonces, la operación aritmética, o sea, todo lo que es recargo, lo sumo, y todo lo que es gasto, o sea, que resta a mis ventas, va a ir con signo negativo, ¿no? Puede ser aquí descuentos en ventas también. Si es descuentos, va a ir signo negativo, ¿no? Si es descuentos, va a ir con signo negativo. Con eso que he obtenido, mi venta neta, ¿no? Si bien esto es la cuenta ventas, esto es mis ventas netas. A eso dice, le tengo que restar, por eso dice menos, el costo de venta. ¿Cuánto me ha costado estas ventas? Voy a empezar por el inventario inicial de mercadería. O sea, lo que tenía un inicio, ¿ya?, al inicio del periodo yo tenía inventario inicial. He realizado compras. Si tengo recargos, lo voy a sumar, pero en este caso no tengo recargos, tengo descuentos y tengo devoluciones. Entonces, a mis compras le voy a sumar, ¿ya?, le voy a sumar lo que son los recargos y le voy a restar los descuentos y las devoluciones. Si hubiese recargos en compras, lo voy a sumar. Entonces, todos estos yo lo puedo sacar de mi hoja eh, de mi hoja de trabajo. Tengo aquí, voy a buscar, inventario final, no. Inventario inicial. Y aquí tengo, lo voy a cambiar a ver. Para hacer esto, vamos a ponerle un rojo. Inventario inicial, después tengo las compras, después tengo que buscar las devoluciones, voy a restar en este caso las devoluciones, y tenía descuento en compras también, ¿verdad? Aquí está. Esos cuatro son los que han ido a afectar a mi inventario inicial, compras, descuentos, devoluciones. Todo eso hace la mercadería disponible que yo tengo para la venta. Tenía disponible para la venta por un valor de 52,600. Es simplemente operación matemática siguiendo los
signos que aparecen dentro de las compras. Ahora, aquí hay que prestar un detallito. ¿Ya? Cuando haces el inventario final, ¿ya? Fíjense, el inventario final está restando a lo que ya he determinado. Pero si yo me fijo en mi balance, aquí está, inventario final. Para que se entienda, ¿no? Estoy aquí. Y esto es mi inventario final. Aquí ustedes se preguntarán, pero ¿por qué está ahí el inventario final y me está poniendo en el estado de resultado? Bueno, esto es una fruto, estos 30.800 del inventario final tenían una contracuenta que aparece por primera vez en el asiento de ajuste que hemos realizado. A ver, busquemos en la columna de gastos los 30.800. ¿Dónde está la cuenta pérdidas y ganancias? ¿Me ayudan a buscar, por favor? El 15 dice, Pérdidas y ganancias. Si se fijan, es por el mismo importe. ¿Y esto qué representa? Esto es el inventario final. ¿Ya? Entonces, yo voy a usar esto del inventario final. ¿Ya? Estos. No es que esté utilizando esto, pero aparece como inventario final aquí. Siempre va a ser el inventario final que está en el balance general. Es lo mismo de pérdidas y ganancias. Siempre va a ser el mismo importe. Ya en los asientos de cierre, ahí sí puede cambiar o aumentar o disminuir esta cuenta de pérdidas y ganancias. ¿Ya? Entonces, aquí le vamos a restar lo que es el inventario final de mercaderías. En otras palabras, estamos usando la cuenta pérdidas y ganancias, ¿ya? Que es el mismo del inventario final. Eso hay que tomar en cuenta cuando estás elaborando el estado financiero, porque si no vas a confundir el inventario final y no lo vas a poner en el balance general, porque no se puede repetir. Si se fijan aquí, no hay 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 aquí, tampoco hay aquí. Y lo que está en la columna de resultados tampoco hay aquí, miren. Si se fijan, o sea, no se puede repetir en la columna de estado de resultados y en el balance general. No puede existir. El único caso en el cual existe eso es en el tema eh, de las pérdidas y ganancias y el inventario final de mercaderías. ¿Ya? Eso para que no se estén rompiendo la cabeza cuando estén elaborando las prácticas. Entonces, con esta operación, ¿ya? Pues fíjense que hay una línea que dice que el material, o sea, la mercadería que yo tenía disponible era por valor de 52.600. Al final del periodo, yo solo tengo 30.800. Entonces, ¿por cuánto se ha vendido? ¿Por qué costo? Por 21.800. Ventas netas por 72.000. Costo de ventas 21.800. Entonces, yo tengo una utilidad bruta en ventas de 51.100. A ver, repetimos. Una vez que yo tengo la utilidad bruta en ventas, que no es nada más que las ventas menos el costo de ventas, procedo a restar todos mis gastos de operación. Todos los gastos que la empresa puede tener durante un determinado periodo, ¿no? Todo eso lo sumo y lo acumulo en gastos de operación. Entonces, utilidad bruta en ventas menos gastos de operación me da utilidad en operación. Puedo sumar los otros ingresos y restar los otros gastos. En otros gastos yo tengo multas y sanciones y en otros ingresos comisión. Entonces, las utilidades en operaciones menos mis multas, más mis ingresos de comisiones, llegaría a ser la utilidad antes de impuestos y reservas. Ahora, aquí tengo
Y esta utilidad antes de reserva, le tengo que sacar el IUE, que es equivalente al 25%. La ley me dice que el IUE es el 25% de la utilidad antes de impuesto. Entonces le voy a sacar el 25%. ¿Se entiende hasta ahí, jóvenes? Ok. Si se entiende, entonces, tendría la utilidad antes de la reserva legal. Simplemente he restado, aquí me dice menos, y he hecho esa operación. El IUE se saca de esta utilidad. ¿Ya? Para que se entienda, ahora lo vamos a decir que se saca de ahí. ¿Ya? Normalmente hay que hacer un estado adicional para sacar la base imponible del IUE, pero por el momento nos vamos a conformar que es de aquí. Entonces, la utilidad antes de la reserva legal. Luego se calcula la reserva legal, que es una reserva para futuras contingencias, equivalente al 5%. Pero esto es también de aquí. ¿Ya? A ver, sáquenmelo el 5% de 3.950. $197,5. Así. Por lo general, este IUE se hace una base imponible tributaria. ¿Ya? Hay que hacer otro para determinar la utilidad antes de reservas e impuestos. ¿Ya? En este caso, para que no complicarnos la existencia, simplemente le vamos a calcular de aquí. Esta reserva legal también debería de ser en función de esto. ¿Ya? Ahora, ¿por qué se aplica así para entender lo que es la contabilidad? Porque si no, tendríamos que calcular esta base y sobre esa base neta, recién sacar el IUE y también esto, ¿no? Entonces, simplemente es para que se entienda la lógica del por qué se elabora. En este caso, dice que es el 5% de las utilidades antes de reservas. Y finalmente, esto sería la utilidad que yo voy a distribuir si es que quiero distribuir. Esta utilidad va a ser la que yo, si quiero, voy a distribuir. Por lo general no se distribuye todo. Se destina una cierta cantidad para posteriores reinversiones, ¿no? O también se puede distribuir entre los socios. En este caso, nuestra empresa es una sociedad de responsabilidad limitada, ¿no? Entonces, esto sería un estado de resultados. Aquí abajito se pone la fecha de elaboración. En este caso hemos puesto febrero 2022. Y firma el contador y el representante legal. Entonces, esto es la estructura de un estado de resultados. ¿Dónde está lo difícil generalmente? Aquí. ¿Ya? Esto es lo difícil. ¿Entiendes esta parte? Prácticamente no vas a tener problemas al elaborar tu estado de resultados. ¿Ya? Cuando yo termino de elaborar esto, ¿ya? Puedo hacer unos asientos de cierre preparatorios. ¿Ya? Esto. Porque estos cálculos no están en un asiento. No están en un asiento diario. Estos dos no están en mi diario, ¿no? Entonces tengo que registrar contablemente esto, ¿no? Y esto es un asiento de ajuste. Por lo general se elabora posterior al periodo fiscal,
pero como ajuste, ¿ya? Puede aparecer como 31 de diciembre del año que estás elaborando el estado de resultados o el estado financiero. El cálculo del IVA hemos dicho que era el 25%. Las cuentas que intervienen son impuesto a las utilidades de las empresas, es una cuenta de gasto. Y impuesto a las utilidades de las empresas por pagar, que es una cuenta de pasivo. Por el registro del IVA de la gestión 2021. Este es mi primer asiento que tiene que ver con esto. Luego tengo que proceder a registrar esto. Y me dice que también voy a registrar el 31 de diciembre, pero yo no tengo una cuenta que haga la contracuenta de reserva legal. He creado la cuenta reserva legal, entonces voy a crearme esta cuenta que era igual al inventario final. Ahora lo voy a registrar en esa cuenta de pérdidas y ganancias. Estos son los asientos de cierre preparatorios. Solo ocurre si hay utilidad. Solo si hay utilidad. Si hay pérdida, ¿por qué voy a pagar? Pues si esto es para las utilidades. Y las reservas, solo cuando tengo utilidad voy a poder hacer una reserva. Si tengo una deuda, no, pues si he perdido en este periodo, no puedo hacer, que se llama hacer una reserva legal, ¿no? Entonces, estos asientos de cierre preparatorios son para registrar estos dos. Van a existir siempre y cuando yo tenga utilidad. Si no tengo utilidad, aquí termina mi estado de resultados. Ya, no hay estos dos. Un balance general, al igual que en estado de resultados, tiene también su identificación, el título. La diferencia es que solo dice elaborado, por lo general dice elaborado al 31 de diciembre del 2021 o al 31 de diciembre del año que sea, ¿no? Esto de expresado en bolivianos es similar a lo que ya habíamos visto, ¿no? Entonces, esto ya es una estructura más o menos similar a la que ya hemos visto en el balance de apertura, ¿no? El activo corriente, el disponible. ¿Qué vamos a ir a traer? Todo lo que tenemos en nuestra hoja de trabajo. En caja dice que tenemos 8.400, en bancos 4.900. ¿Ya? Todo eso va a ir a sumar a el disponible. En exigible esta vez tenemos cuentas por cobrar, anticipo proveedores y préstamos por cobrar, anticipo y cuentas por cobrar. La suma de los tres a lo que es exigible. En realizable tenemos el inventario final y material de escritorio. La suma de esos dos a realizar. Y la suma de estos tres a lo que es el activo corriente. Luego tenemos todo lo que es el no corriente. Activo fijo, muebles y enseres, 19.000. Y se acuerdan cuando aparecía la depreciación acumulada muebles y enseres en el haber. Y les decía que va a aparecer con signo negativo debajo del activo fijo. Bueno, de esta manera se expresa, ¿no? El activo fijo y menos su depreciación acumulada mueble y enseres. Entonces tenemos los 19.600 menos los 3.400, que es la depreciación acumulada. Si se fijan, todos estos que estamos viendo aquí estaban en el activo aquí en nuestra hoja de trabajo. ¿Dónde está? Aquí tenemos todos nuestros activos, pero la depreciación acumulada muebles y enseres está en pasivo patrimonio. Al momento de la presentación va a pasar con signo negativo a lo que es el activo. ¿Ya? Esto quedaba una confusión cuando estuvimos haciendo los ajustes, ¿no? ¿Por qué iba al pasivo? Bueno, es una cuenta de pasivo, pero que va con signo negativo en el activo, ¿no? Y la diferencia de eso va a ir a activos fijos. Luego tenemos seguros pagados por anticipado y eso va a ir. Por otro lado, en el pasivo
corriente todo lo que es a corto plazo. El ITE por pagar, cuentas por pagar, IVA débito fiscal. Y aquí ya hemos incluido lo que es la cuenta IWE por pagar, que no lo teníamos en nuestra hoja de trabajo. A ver si nos vamos a ver. Revisen, a ver, no tenemos en nuestra hoja de trabajo. Caja, impuesto a las transacciones, no, eso ya no tenemos. Material, seguros, inventarios, nada que ver. Inventario inicial, nada que ver. Impuesto a las transacciones es un gasto. No teníamos. Entonces, por les decía, el asiento de ajuste preparatorio, esto va a aparecer en el pasivo y esto en el patrimonio, decíamos, ¿no? Entonces, ahí lo voy a anotar en IWE por pagar. Luego tengo hipotecas a largo plazo, comisiones cobradas por anticipado, esas son cuentas que ya había, capital social por los 24,000 y la reserva legal, si se fijan, no es el importe que había en mi hoja de trabajo y tampoco es el que yo he calculado, tengo 750 y mi cálculo era por 350. Entonces significa que en mi hoja de trabajo yo tenía un importe. El 27 dice reserva legal, era por 400. ¿No? Era por 400. Estaba en el saldo acreedor y por ende está en el patrimonio. He calculado un nuevo importe, o sea, esto, 400 más 350 me da los 750 que tengo yo aquí, ¿no? De ahí aparece esto. Utilidades de gestiones anteriores lo tenía y esta utilidad de la gestión aparece de mi estado de resultados. Esto es lo que viene del estado de resultados. ¿Ya? Así se abrevia estado de resultados. De ahí aparece. Entonces esto va a ir aquí. Y de esa manera es que se ha elaborado el balance general, donde el activo es igual que al pasivo más patrimonio. Eso significa que mi balance me iguala, pongo la fecha, la firma del contador y la del representante legal. Ya esto no es tan complicado porque ustedes ya han elaborado el balance de apertura. Los nuevos serían lo que es la reserva legal que se ha aumentado, más el IWE por pagar, que no aparecía en nuestra hoja de trabajo por estos importes respectivos, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, aquí terminaría lo que es el proceso contable. Después ya es hacer un análisis de las variaciones de cada cuenta. Con esta T nos guiábamos para elaborar los asientos de los activos y los gastos aumentaban aquí y los pasivos, patrimonios y los ingresos aumentaban aquí, ¿no? Ahora, ya que estamos haciendo los asientos de cierre, vamos a volcar. O sea que vamos a hacer toda la inversa. Activo, todo lo que es ingreso, vamos a registrar en el debe. Nuestras ventas de nuestra hoja de trabajo, si quieres, vamos a registrar en el debe. Lo normal es que no se registre. Esto simplemente para cerrar las cuentas, cosa que contablemente haya saldo cero en todas nuestras cuentas al 31 de diciembre del 2021. Entonces, todos los ingresos van a ir en el debe. Venta es un ingreso, recargo en ventas es un ingreso, descuentos en compras es un ingreso, devolución en compras es un ingreso, comisiones ganadas es un ingreso. Esto lo vamos a dejar ahí nomás, ¿ya? No lo vamos a tocar. Vamos a dejar un espacio ahí. Luego tenemos devolución en ventas, que es un gasto. Los gastos por lo general se anotaban en el debe. Ahora vamos a registrar en el haber. Inventario inicial de mercaderías, todo vamos a cambiar, ¿ya? Si se fijan, todas las cuentas de mi estado de resultados van a ir cambiados. Entonces, esto yo tengo que igualarlo, ¿no? Si estoy usando todas las cuentas, la diferencia va a llegar a la cuenta pérdidas y ganancias. En el caso de que la diferencia esté en este lado, va a ser la misma cuenta pérdidas y ganancias, ¿ya? No siempre va a estar en el debe.
por ahí los gastos son mayores que los ingresos, entonces mi cuenta pérdidas y ganancias va a estar en el haber. Por eso les decía, primero, registren todo, dejan un espacio para la cuenta pérdidas y ganancias, y dependiendo dónde esté, lo modifican. Ya, puede estar en el debe o puede estar en el haber. Entonces, para igualar, realizan la cuenta pérdidas y ganancias. Es una cuenta que regula las demás cuentas, ¿ya? Cuentas regulatorias también se les dice. Esto con las cuentas de ingreso y gasto. En otras palabras, todo con lo de resultados. El otro asiento que voy a hacer de cierre es, si me fijo, activo, pasivo y patrimonio, era, ¿verdad? Ahora voy a hacer todo al revés igual. Ítem por pagar en el debe, todo lo que es pasivo y patrimonio. Aquí tengo capital social, reserva legal, utilidad de gestiones anteriores. Las pérdidas y ganancias va a ser la utilidad de la gestión, ¿ya? Pero no es necesario que lo pongas con resultado del periodo, sino con la cuenta pérdidas y ganancias. Y todo lo que es activo en el haber. O sea, en otras palabras, es volcar. ¿Con qué fin? Con que la cuenta quede, por ejemplo, la cuenta caja quede en saldo cero. Antes de hacer el balance, yo tenía aquí 8,400. Caja. Con este asiento, estoy registrando los 8,400 en el haber. Tengo saldo cero. Para eso quiero esto. Simplemente para que al cerrar un periodo fiscal, un periodo contable, yo tenga un importe cero en todas mis cuentas. ¿Ya? Y estos son los asientos de cierre definitivos. Primero hago el de los ingresos y gastos y luego realizo lo de los activo, pasivo y patrimonio. Repito, la cuenta pérdidas y ganancias lo voy a anotar igual al último, como es realizado aquí. Por simple diferencia, o en este caso va a ser la misma del resultado del periodo. Puede estar también aquí por si acaso. Puede estar. No siempre va a estar en el lado del debe, puede estar en el haber. Pero estos son los asientos de cierre definitivos, ¿no? Entonces, con esto se termina lo que es la contabilidad. Y empieza ya el proceso de auditoría, que es la revisión de todos estos si efectivamente está bien.